¿Quién falta, chicos? Así vamos arrancando si no. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha, Vicky. Bueno, arranquemos. Los R1 están todos y R2 falta uno que no me doy cuenta quién es, pero no importa. Hola. Falta Martina. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. Bueno, cuando quieran arrancamos. dale. ¿Empiezo, Vicky? Sí, dale. Bueno, hola a todos. Bueno, vamos a empezar con la clase de bloqueo neuroaxial. Dentro del bloqueo neuroaxial tenemos que saber que tenemos dos tipos de bloqueo: bloqueo intratecal o subaracnoideo y el bloqueo epidural. Un poco de anatomía. Tenemos que saber que dentro de la columna vertebral tenemos la región cervical compuesta por 6 vértebras, región torácica por 12 vértebras, la región lumbar por 5 vértebras y la región sacra y el coxis, ¿sí? El tema de la disposición de cada vértebra, que está acá a su derecha, habla de que las vértebras, digamos, están compuestas por las apófisis espinosas, el arco vertebral, no sé si me ve el mouse, ahí está, el arco vertebral, ¿sí? Que estos arcos van a generar el orificio raquídeo, que van a llevar a la unión del cuerpo vertebral. Este orificio raquídeo va a ser mucho más grande a nivel cervical y que a medida que va descendiendo va a empezar a disminuirse. Como ven acá, está la dorsal y está a nivel lumbar. Con respecto a lo que es la médula, decimos que está ubicada a nivel del canal medular, se extiende desde el foramen magno y termina a nivel del cono, donde a nivel en los adultos es a nivel de L1 y en los lactantes L3. Esto se continúa luego con la cola de caballo y tenemos que saber que está recubierta por las meninges, que estas son tres: dura madre, aracnoides y pies madre. Con respecto al ligamento amarillo, tenemos que saber que se extiende desde C2 a S1 y que estas distancias que tenemos son de piel al ligamento amarillo, van de 3,5 a 7,5 centímetros y el ligamento amarillo a la dura madre es de 7 milímetros. Esta distancia de 7 milímetros, esto es a nivel lumbar. Cuando es a nivel cervical va a ser menor esta distancia, por lo tanto eso tenemos que también saber tenerlo en cuenta. Bueno, con respecto a la técnica de bloqueo, decimos que se basa en 4 pasos. Primero, preparación; segundo, posición; tercero, proyección; cuarto, punción. En cuanto a la preparación, tenemos que la mesa de Raki, que va a presentar los anestésicos locales y el FENTA, aguja intramuscular y mosquito, jeringas de 20, de 10 y de 5, junto con las agujas de Raki, 25G y 27G. Estas deben ser de tipo lápiz, ¿sí? Que son las únicas que hay acá en el OSPI. Después el yodo povidona, el set de peri, gasas dobles, gasas simples, camisolín y los guantes estériles con el campo. En cuanto a la posición, decimos que tenemos dos tipos de posiciones. Uno es la posición de cúbito lateral y otra es la posición sentada. Cualquiera de las dos se puede llegar a hacer. La que más he visto hasta ahora es la posición sentada, donde la paciente está con un poco abiertas las piernas, sentada en el borde lateral de la camilla
y la cabeza, el mentón, va a tocar lo que es el esternón, ¿sí? Tiene que estar bien relajada la paciente, y lo que vamos es a ir a buscar, digamos, la proyección. Que esta proyección va a ser vamos a buscar estas proyecciones, que son las líneas de reparación, ¿sí? Que son estas dos. Una es la línea de Tuffier, ¿sí? Que está a nivel de L3, L4, que vamos a tactar lo que es las espinas ilíacas posterosuperiores, ¿sí? Y vamos a imaginar que hay una línea imaginaria, y estas se van a encontrar entre L3 y L4. Con respecto a la línea de Blas, se utiliza en pacientes obesos, donde esta línea de Blas habla de que se encuentra a nivel del T11 y T12. En forma criolla, esta es cuando se forman los rollitos acá en los obesos. Entonces, esto es una guía también para poder palpar fácilmente y así poder ubicarnos. Bien, con respecto a lo que es la punción, tenemos que esta es la aguja de Racchi, la aguja de Racchi, donde tenemos todos estos planos que traspasar hasta llegar a la aracnoides, ¿sí? Decimos que tenemos piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, la dura madre, que entre el ligamento amarillo y la dura madre tenemos este espacio epidural, donde está compuesto por raíces nerviosas, grasa, vasos linfáticos, vasos sanguíneos. Luego tenemos lo que es la dura madre aracnoides, donde tenemos este espacio subdural que es virtual, y luego entre la aracnoides y la pía madre tenemos este espacio subaracnoideo o intratecal, que está compuesto principalmente por el líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la vascularización de la médula, decimos que está irrigado por las arterias espinales anteriores y posteriores. La arteria espinal anterior viene de la arteria vertebral, y las espinales posteriores vienen de la cerebelosa posterior. Con respecto a las venas, siguen el recorrido de las arterias, ¿sí? Y luego van a drenar lo que son los plexos venosos. Esto es un pequeño video que muestra más o menos. Bien. Con respecto a lo que es el líquido cefalorraquídeo, decimos que es un ultrafiltrado del plasma producido por los plexos coroides de los ventrículos laterales, y que su producción diaria es aproximadamente 500 mililitros. En el adulto es de 130 mililitros, y esto puede variar entre 40 y 80 mililitros en el segmento lumbar. En los casos de obesidad, embarazo o alguna otra causa, puede, como el aumento de la presión intraabdominal, puede llevar a una disminución del líquido cefalorraquídeo, y esto justamente va a contribuir a la extensión del bloqueo y a su duración. Con respecto a las características que tiene el líquido cefalorraquídeo, tenemos que la densidad es de 1003 a 1023, la composición es muy semejante a lo que es el plasma, que es la glucosa del 0,4 a 0,8 gramos sobre el litro, y bajo contenido de albúmina, de 0,28 a 0,52. Con respecto a lo que es el mecanismo de acción, principalmente lo que van a hacer estos anestésicos locales es bloquear los canales de sodio a nivel de la acción, y así impedir la despolarización de la membrana y la generación del impulso nervioso.
hay dos grandes variables que van a determinar lo que es el bloqueo nervioso. Uno es la susceptibilidad específica de la fibra nerviosa y otra es la característica de la masa y la conservación del anestésico local que toma contacto con ella. Con respecto al mecanismo de acción, el bloqueo simpático es lo primero en establecerse y lo último en revertirse, ¿sí? Y las anestesias se recuperan desde lo cefálico y de lo caudal y el nivel correspondiente al punto de inyección es lo último en recuperarse. Es decir, que si nosotros vamos a bloquear a nivel de L3, L4, lo último que se va a recuperar va a ser ese dermatoma, ¿sí? Con respecto a la secuencia de bloqueo, del primero al último en establecerse, es el siguiente: bloqueo vasomotor, bloqueo a la conducción del frío, donde acá vamos a tener esta sensación de calor, los pies calientes, pérdida de discriminación de la temperatura, dolor, pérdida de la sensación táctil, parálisis motora, abolición de la sensación de presión y la pérdida de la propiocepción. La clasificación de las fibras, decimos que tenemos tres tipos de fibras, las tipos A, B y la C. Las A son las que presentan mayor cantidad de mielina y las que son de mayor grosor. Y las C son las que no presentan mielina y son las más pequeñas, ¿sí? Las primeras en bloquearse van a ser las tipo B. Con respecto a los dermatomas, tenemos que saber que a grandes rasgos tenemos a la línea mamilar se encuentra a nivel de T4, T6 va a ser la apófisis sifoides, T10 va a ser el ombligo y L1 va a ser la región suprapúbica. Con respecto a los efectos fisiológicos, tenemos que se ve afectada la termorregulación, como dijimos, que la vasodilatación cutánea es máxima y ocasiona una pérdida del calor en la superficie cutánea, donde esta pérdida de calor se hace muy evidente dentro de los primeros 30 minutos de bloqueo y es más acentuada cuanto mayor su extensión y pacientes de mayor edad. Con respecto a la ventilación, decimos que la anestesia espinal alta, que afecta la musculatura abdominal e intercostal, puede limitar la expiración activa con disminución del volumen de reserva. En pacientes sanos, por lo general no tiene ninguna relevancia clínica, pero en pacientes que tengan alguna repercusión respiratoria puede llegar a generar alguna complicación. El paro respiratorio asociado a la que es anestesia neuroaxial es poco frecuente y esto se debe por una hipoperfusión a nivel del centro respiratorio del tronco encefálico. A nivel suprarrenal, tenemos que estas van a estar disminuidas por la secreción de las catecolaminas, es decir, afecta también el bloqueo a nivel de las suprarrenales. Digestivo, predomina principalmente el parasimpático, entonces aumenta la cantidad de secreciones, relajaciones de esfínteres, aumento del peristaltismo. A nivel genitourinario, tenemos que retrasa la micción y puede provocar retención urinaria, especialmente en bloqueos prolongados. El flujo y la función renal no se afecta, excepto que lleguemos a valores críticos en lo que es la perfusión, es decir, que tengamos una hipotensión muy prolongada, puede llegar a afectar la función renal. A nivel cardiovascular, se genera una vasodilatación a nivel del territorio esplácnico y de los miembros inferiores. Por lo tanto, decimos que principalmente nuestro efecto principal va a ser la disminución de la presión arterial. Hay que tener cuidado porque también se puede generar bradicardia, ¿sí? Por la disminución del retorno venoso, por lo tanto esto va a generar una disminución de lo que son el llenado de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y eso nos puede generar un efecto que se llama bradicardia, que es el reflejo de Bacol-Harich. Bessel-Harich. Sí. Y después, a nivel supraespinal o de conciencia, nada, que la disminución de los impulsos periféricos hacia el sistema nervioso puede producir una sedación de base. En cuanto a las indicaciones de lo que es la anestesia raquídea, es que se usa más comúnmente para pacientes que necesitan anestesia quirúrgica que involucren las extremidades inferiores, perineo, cintura pélvica o la parte inferior del abdomen. En las urgencias es una buena indicación cuando el paciente presenta un estómago lleno,
porque no causa ni sedación ni influye sobre los reflejos de protección de las vías respiratorias superiores. En cuanto a las contraindicaciones absolutas, tenemos la negativa del paciente, es muy importante esto, anomalías constitucionales o adquiridas de la hemostasia, plaquetopenia, que tengamos menos de 50.000 plaquetas o un TP menos del 50%, una infección cutánea de la zona de punción o una lesión de piel mayor a 10 milímetros de diámetro, infección activa del sistema nervioso central o que haya tenido un cuadro de meningitis hace menos de 12 meses, alérgico al anestésico local, hipertensión craneal, estenosis aórtica o mitral graves y la inestabilidad hemodinámica. Y las relativas son la hipovolemia, la esclerosis múltiple, una columna instrumentada, escoliosis, la neurofibromatosis y un tatuaje residente. Frente a las complicaciones, acá está en mayúsculas las más frecuentes, las que tenemos que saber más o menos, que son la hipotensión, náuseas y vómitos, pruritos, sedación, retención urinaria, la bradicardia, la depresión respiratoria y la cefalea postpunción son las más frecuentes que podemos encontrar. Después también puede aparecer paro cardíaco, una anestesia inadecuada, una inyección intravascular, anestesia espinal total, inyección subdural, dolor de espalda, lesión neurológica, hematomas, infecciones, entre otras. Con respecto al control de bloqueo, decimos que la pérdida de la sensibilidad al frío por lo general se produce en primer lugar, luego es la sensibilidad al pichazo que se pierde y por último la sensibilidad al tacto. Lo que es a nivel motor, vamos a utilizar la escala de Bromage modificada, que es 0 sin bloqueo motor, ¿sí? Que es esto donde el paciente puede flexionar las rodillas y mover los pies. El tipo 1 es que no puede levantar la pierna en forma extendida, pero sí puede mover las rodillas y los pies. La tipo 2 puede mover solamente los pies, y la tipo 3 que tiene un bloqueo completo. Un poquito de bloqueo epidural es que se debe realizar una sepsia y antisepsia del sitio de trabajo, selección del espacio a punzar, una infiltración del anestésico local, el reconocimiento del espacio, inserción de la aguja, que se llama TOGI, con estilete hasta el ligamento amarillo, retiro del estilete y coloco la jeringa con solución fisiológica, y la técnica es que vamos a tener, no va a venir líquido cefalorraquídeo acá. Entonces vamos a tener esta pérdida de la resistencia, vamos a insertar el catéter, retiro la aguja y fijo el catéter. Frente a lo que son los anestésicos locales, son un grupo de fármacos que bloquean la generación y la propagación del impulso nervioso, bloqueando en forma reversible los canales de sodio. Dentro de estos tenemos la bupivacaína, donde esta tenemos dos tipos, la isobárica y la hiperbárica. Las dos se encuentran al 0,5% y tenemos que viene una ampolla de la isobárica de 20 mililitros y la hiperbárica de 4 mililitros. La latencia es de 5 a 10 minutos y la duración es de 2 a 3 horas. Las concentraciones analgésicas son de 0,12 a 0,25 y las concentraciones anestésicas son de 0,37 a 0,5. Tener mucho cuidado con la lidocaína a nivel del bloqueo subaracnoideo porque nos puede generar la aracnoiditis química. Y con respecto a las dosis de los anestésicos locales, tenemos que saber que la bupi es de 1,5 miligramos sobre kilo, la bupivacaína más epinefrina es de 2 a 3 miligramos kilo, la ropivacaína es de 3 miligramos kilo, la lidocaína sin epinefrina es de 3 miligramos kilo y la lidocaína más epinefrina es de 7 miligramos kilo. Y con respecto a lo que son los opioides, tenemos fentanilo, 200 gamas en 5 mililitros, esa es la presentación en la ampolla. La dosis del bloqueo son de 10 a 30 gamas y la dosis peridural es 1 gama kilo. Y la morfina, la presentación de la ampolla es de 10 miligramos en 1 mililitro, donde la dosis del bloqueo subaracnoideo es de 100 a 300 gamas y la dosis peridural es de 3 a 5 miligramos. Y esto tener en cuenta la depresión respiratoria en todos los que son los opioides, que son de 1 a 2 horas, luego viene
a las 6, 8 horas y luego a las 24 horas. Eso sería todo. Super fe. ¿Alguna duda, algo? ¿Alguna duda, chicos? Estuvo muy bien, Fede. Gracias, Vicky. Chicos, estos vayan estudiándolo todos para poder empezar a hacer los procedimientos, ¿sí? Recuerden que antes de hacer el procedimiento se les va a preguntar algunos conceptos básicos de esto para ver si estudiaron el tema para poder realizarlo, ¿sí? Nada, gente, parece un chiste, pero no lo es, y van a ver que en general nosotros somos bastante rompequinotos con eso. Siempre revisen 5 veces la ampolla antes de hacer la medicación, ¿sí? Ahora igual somos muchos, la chequean ustedes, lo chequeamos nosotros, pero posta que es un cagadón de verdad que lleguen a hacer medicación que no tienen que hacer en una raqui o en una peri, ¿sí? De hecho, esperemos siga viviendo, pero los que vayan a consultorio de dolor van a ver que hay una mujer que en una cesárea, no me acuerdo si una raqui o no sé qué, le hicieron diclo en lugar de fentanilo en la raqui, y básicamente a la mina le arruinaron la vida, porque quedó con una aracnoiditis química, quedó con dolor crónico, camina toda corvada, es un bicho bolita, es un horror la pobre señora. Y la van a ver, eso es 100% culpa nuestra, ¿sí? Culpa de que no se tomó el tiempo para ver la medicación y le terminó siendo eso, ¿sí? Es un horror. Nada, eso, más que nada. Parece una boludez, pero no se dejen confiar, guarda con la Lido y con la Bupi, que yo rompo mucho los quinotos con eso también, pues las ampollas que tenemos de Lido y de Bupi Hiper son bastante parecidas, ¿sí? Nada, presten atención más que nada a eso, ¿sí? Pues es un alto problema que llegue a pasar, ¿sí? Más que nada por ahí en Mater van a ver que en alguna urgencia que uno bloquea medio los piques, te podés confundir. Está en las reglas de juego, ¿sí? Eso. Si alguien les abre las ampollas, ustedes relean, por más que la otra persona, no sé, sea un técnico, ustedes pidan releer las ampollas porque el sello que va a estar en esa ficha es el de ustedes. O sea, el de ustedes me refiero al de todos los que participemos en esa anestesia. Y ustedes, a partir de ahora, tienen responsabilidad sobre los pacientes también. Entonces, no puedes decir, ay, no, el técnico se confundió y me dio diclo en vez de fenta. No, ya no va eso. Entonces, los técnicos no se suelen ofender. ¿Me mostrás la ampolla? Así leo. De última se tira la medicación, pero es preferible tirar la medicación antes que pase esto que pasó con esta paciente hace un par de años. Porque no tenés vuelta atrás. Una vez que ya lo inyectaste, ya está. No podés volver atrás. Muy bien. Ahora Nati iba a hablar sobre unas cositas de bloqueo fallido, aprovechando la clase de neuroaxial sobre Reiki fallida. Los R1 entendieron cómo cómo se carga la jeringa, que pone Fenta, cuánto queda la BUPI, ¿eso lo entendieron? Creo que ahí Lisandro hizo ok. ¿El resto entendió? ¿A cuánto les queda la BUPI cuando le agregan el Fenta? 04. Genial, bien. Después Bueno, falta la clase de anestésicos locales, que ahí, bueno, vamos a ver un poco más mecanismos de acción y profundizar, contraindicaciones y cosas. Pero bueno, la idea era tratar de adelantar esta clase para que empiecen a hacer algún procedimiento. Así que esto sépánselo todo. bueno, Nati, todo tuyo.
Bueno, ahí se ve la pantalla, el Power. Súper. Bien, yo voy a hablar en base a un artículo que es de Nisora, que habla del mecanismo y manejo en anestesia espinal fallida. No puedo pasar. Bueno, los objetivos de la clase son analizar los mecanismos potenciales que podrían generar la falla, describir estrategias para disminuir las tasas de fallo y conocer protocolos para manejar una anestesia espinal incompleta. Cuando hablamos de bloqueo neuroaxial, decimos que básicamente se trata de punzar la dura madre e inyectar un anestésico local en el espacio subaracnoideo. Parece simple, pero hay altas tasas de fallo. El texto decía que había en manos muy experimentadas un 1%, pero que interhospitalario se veía entre un 4 y 17% de fallo, y define fallo cuando no se dan las condiciones satisfactorias para poder proceder con la cirugía. Hay 5 fases en las cuales algo en la anestesia neuroaxial puede fallar, y estas son la punción lumbar, la inyección del anestésico local, la difusión del anestésico local, la acción de la droga y el manejo del paciente. En cuanto a la punción lumbar, es la causa más evidenciable, y podemos pensar en una incapacidad para acceder al espacio subaracnoideo. Esto se puede dar, por ejemplo, por una técnica inadecuada, por un mal posicionamiento. Estas dos variables serían las mejores porque son operador dependiente, por lo tanto son las dos que podemos modificar. Después tenemos otras variables, como por ejemplo la anatomía, cifoescoliosis, escoliosis, ligamentos calcificados y obesidad, que no son 100% modificables. Las podemos mejorar, por ejemplo, tratando de posicionar mejor al paciente o utilizando un material más adecuado para esa anatomía. Después hay otras causas de dificultad en la punción lumbar, que es mala calidad del material y obstrucción del lumen de la aguja. Bueno, hablando del posicionamiento, optimizarlo es vital en los casos dificultosos. Como fe hijo, es a criterio del profesional hacer la raqui sentado o de cúbito lateral, pero en obesos y en casos con anatomía dificultosa vamos a preferir siempre hacerlo sentado. Tiene que estar sentado sobre una superficie firme, nivelado, y que podamos ajustar la posición a nuestra altura para estar cómodos mientras hacemos el procedimiento. Nos va a facilitar tener la ayuda de un asistente experimentado para darle indicaciones al paciente y evitar movimientos laterales o rotacionales. Y flexionar cadera, rodillas y cuello aumenta la efectividad del procedimiento. En cuanto al material, la aguja y el estilete deberían ser chequeados visualmente antes de iniciar el procedimiento. Siempre tenemos que avanzar con el estilete puesto para evitar la obstrucción de la aguja con tejido. Cada vez que pensemos que llegamos al espacio subaracnoideo, pero no venga líquido cefalorraquídeo, deberíamos pensar que la aguja puede estar obstruida, sacarla, desobstruirla con líquido y volver a intentar la raquí, o abrir una nueva aguja. En cuanto a la inserción de la aguja, como explicó Fe hace un rato, siempre usamos los reparos anatómicos, la línea de Tuffier, para calcular que estamos a nivel de L3 y L4, y tener cuidado con el cono medular. Cuando ingresamos a nivel de la línea media a este nivel y no podemos progresar, vamos a ir haciendo ajustes hacia cefálico hasta poder ingresar. Si el paciente tiene escoliosis, podemos ir haciendo ajustes hacia lateral para no chocar con la lámina, y en ancianos con los ligamentos calcificados podríamos hacer un abordaje paramedial. Como adicionales, para poder hacer una buena punción, es el confort del paciente, siempre explicarle que entienda lo que vamos a hacer, así está tranquilo. Podemos hacer una sedación leve, y siempre tenemos que infiltrar antes de punzar. Después podríamos utilizar ultrasonido cuando sea un caso dificultoso, una anatomía poco palpable. El ultrasonido nos sirve para ubicar la línea media y medir la distancia desde la piel a la dura madre. Se demostró que aumentó el éxito en peridural. No hay estudios en bloqueo subaracnoideo, pero podría ser. Y después
hay veces que vamos a hacer la punción y va a venir un líquido, y que ese líquido no sea líquido cefalorraquídeo. En esos puede ser una cisterna aracnoidea congénita, que se ve en un 4 al 9%. Bien, pasamos a la segunda parte, que son los errores en la inyección de la solución. En cuanto a la selección de la dosis no tiene tanto que ver con la altura de bloqueo, pero sí es significativo en la duración y en la calidad del bloqueo. Toda la bibliografía habla de que para hacer un bloqueo exitoso, con 5 o 10 miligramos deberíamos estar bien. Y con esta dosis tendríamos menor tasa de hipotensión, mayor velocidad en la regresión del bloqueo, movilidad precoz, no necesitaríamos ponerle sonda vesical, pero casi nunca hacemos estas dosis. Entonces explica que la mayor parte de las veces no lo hacemos porque podemos tener, por ejemplo, pérdidas entre la conexión de la jeringa y la aguja, además siempre queda un espacio muerto en la aguja, y hacemos una evaluación riesgo-beneficio entre lo que pasaría si tenemos que volver a hacer otra raqui, o si le hacemos un poquito más cuando hacemos la primera. Si hacemos un poco más de anestésico local en la primera raqui, vamos a tener una mayor tasa de hipotensión, podemos tener bradicardia y demás complicaciones como las que escribió Fede. Pero si tenemos que volver a hacer otra raqui, esto estresa al paciente. Cada punción aumenta el riesgo de complicaciones por la punción. Así que bueno, esto lo va a evaluar cada uno, qué es lo que quiere hacer de acuerdo al paciente con el que esté y de acuerdo a la cirugía que vaya a realizar. Otra causa es la inyección fuera de lugar. Para evitar esto siempre tenemos que asegurar la posición de la aguja. El texto propone aspirar, una vez que estamos antes de inyectar, 0,5 a 1 mililitro, y después de que inyectamos el anestésico local, volver a aspirar 0,5 a 1 para ver que vuelva. Siempre todo lo que se aspira debe ser reinyectado. Acá puse estas imágenes como para que veamos qué cosas pueden pasar con la aguja. La aguja, como dijo Fede, siempre usamos una punta lápiz. Lo que tiene la punta lápiz es que el orificio por donde inyectamos la solución no está en la punta de la aguja, sino que está un poco más distal. Entonces hay veces que podemos llegar a sentir cuando estamos progresando que pasamos todos los reparos, pero no viene líquido cefalorraquídeo. En esos casos, lo que propone este artículo es que progresemos un poco más y ahí aspirar a ver si viene. Acá en la imagen, no sé si se ve mi mouse. No, bueno, en la imagen de arriba, la primera, vemos cómo estaría la aguja bien posicionada cuando estamos inyectando el anestésico local. En la de abajo, vemos que el orificio de la aguja quedó en el medio, entonces podríamos inyectar una parte adentro y una parte afuera. Esto sería un mecanismo de que la raqui falle o sea incompleta o tenga altura insuficiente. Bien, después otras cosas que pueden pasar es que cuando queda el orificio entre medio de las membranas, al aspirar viene líquido, pero al inyectar, por la presión que hace el líquido al salir, empuje la membrana hacia adelante y se inyecte todo en el espacio epidural. Y también por el mismo mecanismo se podría generar un mecanismo de inyectar en el espacio subdural. Esto es súper infrecuente, pero bueno, nosotros tuvimos un caso hace unos meses en el que vimos esta clase. Bueno, después en cuanto a la difusión intratecal inadecuada, suele ser por anormalidades anatómicas. Por eso es súper importante en el preanestésico evaluar las anormalidades de la columna, y además, o sea, para ver la piel y ver, por ejemplo, otra contraindicación absoluta de raqui, que sería una infección en la piel en el sitio de punción. Bien. A veces hay bloqueos unilaterales y estos se explicarían por septos ligamentarios que generan barreras para la difusión del anestésico local. Después otras veces puede haber estenosis o adherencias por cirugía espinal previa o por inyección espinal de quimioterápicos.
y el volumen del líquido cefalorraquídeo va a afectar la migración cefálica. En el síndrome Marfan se puede dar una ectasia del saco dural, y recordar que las anormalidades anatómicas van a afectar más la altura que la calidad del bloqueo. Después podemos hablar de la densidad de la solución del anestésico local. En cuanto a la bupivacaína, tenemos isobárica e hiperbárica. La isobárica es levemente hipovárica comparado con el líquido cefalorraquídeo. Su dispersión es por difusión y por las corrientes del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, por estas corrientes podría tener un comportamiento impredecible. Aún así, la UPI-ISO suele quedar en el sitio de inyección. Tiene un onset más lento, tarda en llegar al nivel más alto y es más estable cardiovascularmente, con una buena calidad de anestesia para miembros inferiores. En cuanto a la UPI hiperbárica, tiene difusión por gravedad. Entonces, si nosotros hacemos una inyección a nivel o por encima de L3 o L4, va a ir hacia caudal, que en este caso sería craneal, por la curvatura. Estoy pensando en que rápida hacemos la raqui y rápidamente acostamos al paciente. Entonces cae por gravedad. Si estuviésemos en una cesárea, llega a los dermatomas que tenemos que tomar. Ahora, si hacemos una inyección más caudal que L3, L4, o tardamos en sentar al paciente, puede ser que la UPI hiper caiga por gravedad y se acumule en la curvatura sacra. Para esto, este artículo después nos propone que en los casos en los que la raqui no tome, esperemos un tiempo prudencial antes de decidir reinyectar, y podríamos cambiar la posición del paciente, haciendo que se lleve las rodillas hacia el pecho. De este modo aplana la curvatura lumbar y la UPI hiper migra hacia craneal. Después, en cuanto a la acción de la droga en el tejido, como dijo Marian, se puede dar una inyección intratecal de droga inadecuada. En este caso, lo que describía este artículo es la inyección, por ejemplo, de lidocaína. Entonces, la lidocaína dura menos tiempo. Nosotros nos equivocamos, pusimos eso y pensábamos que íbamos a tener una raqui por 2-3 horas. En la mitad de la cirugía el paciente se queda sin bloqueo. Después, que inyectemos algo que tenga una incompatibilidad físico-químico, algún adyuvante que modifique el pH o forme precipitados. Y yo no sé qué se use, me parece que es viejo, pero bueno, la tetracaína pierde su efecto a medida que va pasando el tiempo. El último fallo que se describe es en el manejo del paciente, y para esto decimos que el manejo perioperatorio es tan importante como la punción, como la técnica que hacemos para hacer la raqui. Si no le explicamos previamente al paciente, por ejemplo, que puede percibir sensación de movimiento, presión o tracción, el paciente puede interpretar que eso es dolor, y ahí es cuando decimos que se corticaliza, tenemos que supersedarlos o convertir en una anestesia general. También tenemos que tener en cuenta que puede que la anestesia sea de buena calidad, pero la posición sea muy incómoda para el paciente, como por ejemplo en la cirugía de cadera, y que la manipulación de las vísceras puede activar el sistema nervioso parasimpático que no se encuentra bloqueado. Bueno, para prevenir estas fallas, lo que proponía era, en la visita preanestésica, siempre explicar el procedimiento al paciente, hacer una sedación preoperatoria leve con benzodiazepinas, y después una sedación intraoperatoria con Remi o Propo a dosis bajas en el caso de que la posición sea incómoda. Después, otra cosa es en cuanto al chequeo del bloqueo. Lo que hablaba es que si empezamos muy precozmente a chequear el bloqueo, esto genera más ansiedad en el paciente y en nosotros. Entonces, que siempre tenemos que esperar el tiempo de acción de las drogas para chequear. Y que siempre tenemos que ver si tomó sensibilidad, empezando por los dermatomas más inferiores. Esto le da más seguridad al paciente y no hace que tengamos que repetir muchas veces, por ejemplo, sobre la línea intermabilar, para ver si llega hasta ahí o no.
Después otra cosa que proponía es hacer un chequeo con un estímulo doloroso, sin que el paciente se dé cuenta. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de qué hacemos en cada caso de fallo. Si directamente no tenemos bloqueo, dijimos que podía ser porque inyectemos una solución que no era la que queríamos, porque no haya sido el sitio anatómico correcto, o porque el anestésico local esté defectuoso. Entonces, ante esto tenemos dos opciones. Una es repetir el procedimiento y la otra es hacer una anestesia general. Si vamos a realizar un segundo bloqueo, lo ideal sería que por lo menos esperemos 15-20 minutos para asegurar que realmente no es que está teniendo una respuesta retardada, porque si hacemos un nuevo bloqueo y después actúa el anterior, podríamos tener riesgo de una anestesia espinal total. Si tenemos un bloqueo con una altura insuficiente, puede ser que se haya perdido el líquido en el proceso de inyección, o que la punción lumbar haya sido muy baja, o haya una barrera anatómica. Entonces, si se utilizó bupi hiperbárica, ponemos al paciente en posición de Trendelenburg, con caderas y rodillas flexionadas, y esto va a aplanar la lordosis lumbar, permitiendo la migración cefálica del anestésico local. Esto no va a funcionar si utilizamos bupivacaína isobárica. Si tenemos un bloqueo unilateral, el problema más común es la posición del paciente. Entonces tenemos que poner al paciente con el lado que no se bloqueó hacia abajo. Esto va a funcionar siempre que sea bupi-hiper. Si es bupi-iso, no nos va a funcionar. Y si con esto no resuelve, puede ser que el paciente tenga una barrera anatómica formada por ligamentos longitudinales. Si es por la posición, puede suceder que se haga un bloqueo unilateral y sea del bloqueo que necesito para hacer la cirugía. Entonces, en ese caso podemos proceder con la cirugía, pero le tenemos que avisar al cirujano que el otro lado no está bloqueado. Si tenemos un bloqueo parchado, primero tenemos que ver cómo podemos detectar un bloqueo parchado, y es cuando hay amplia variabilidad entre lo sensitivo y lo motor, o una calidad inconsistente, cuando parece que hubo una difusión adecuada. La principal causa de esto es una dosis inadecuada de anestésico local. A esto le podríamos hacer una sedación extra o convertir a anestesia general. Y si lo que tenemos es una duración inadecuada, lo más probable es que haya sido una dosis inadecuada de anestésico local o que nos hayamos confundido de anestésico. Y ya probablemente nos demos cuenta de que la duración es inadecuada cuando la cirugía está en curso, así que no nos queda más opción que hacer una sedación o una anestesia general. Bien, si decidimos repetir el bloqueo, sí o sí deberíamos esperar 15 o 20 minutos para evaluar que realmente no haya bloqueo y que no sea que esté retardado. Y repetirlo siempre teniendo en cuenta todas las causas de fallo y los pasos que vimos en las diapositivas anteriores. No deberíamos repetir el bloqueo de rutina porque altas concentraciones de anestésico local son neurotóxicas. Si hay barreras anatómicas, se concentra el anestésico local. Se pueden ver lesiones en la cola de caballo por múltiples inyecciones. Cuando repetimos el bloqueo en un bloqueo parchado o incompleto, hay riesgo de extensión cefálica y complicaciones cardiorrespiratorias y una anestesia espinal completa. Y si falla por factores anatómicos, es poco probable que con un segundo bloqueo mejore los resultados. Bueno, eso es todo. Muy bueno, Nati. Por ahí estaba